Este caso está marcado por la tragedia que viven muchas personas hoy en día, y probablemente por toda la historia, donde la persona en la que más confías se convierte en lo peor que pudo pasarte en la vida. Melissa Batten tenía un pasado particular, o al menos uno más acomodado. Su familia poseía los recursos necesarios como para permitirle un lugar en Harvard, estudiando leyes, y así labrarse una temprana carrera de defensora en casos de violencia doméstica. La verdad es que Melissa no cumplía con el típico estereotipo del hijo o hija de familia rica. Sus aspiraciones eran principalmente apoyar a los clientes que ella defendía, y según lo que cuentan aquellos que la conocieron, era muy dedicada en su trabajo. Tanto así que sus aspiraciones la llevaron a cambiar a una carrera completamente diferente. Atraída por el mundo de los videojuegos, se convertiría en una desarrolladora de software y conseguiría un puesto hasta en la propia Microsoft en la división de Xbox, lo cual la llevaría a mudarse desde su ciudad natal hasta Seattle, Washington. Allí, trabajaría los siguientes 6 años de su vida desarrollando varios exclusivos de la época, tales como Gears of War, Halo 3 y el Banjo-Kazooie. En algún momento después de mudarse, Melissa conocería a su esposo Joseph, quien al igual que ella, tenía un currículo con Microsoft en el pasado, y ahora se encontraba bajo el equipo de Wizards of the Coast, un editor de juegos, de calabozos y dragones. La verdad es que no encontré mucha información sobre él. Su pasado en cuanto al Internet concierne se limita a la universidad donde estudió y los juegos que llegó a hacer a medias. Pero como ya intuyes, las razones por la cual su nombre está prácticamente borrado de la industria no serán nada agradables. Todo comenzaría por los inicios de junio del 2008. Puede que incluso desde antes, cuando Joseph descubrió una aventura que Melissa había tenido con alguien no especificado. De manera entendible, él no se tomaría la noticia de buena manera. Y una mañana del 5 buscaría confrontar a su esposa en la cocina. Como imaginarás, la conversación se tornó en una discusión casi enseguida. Y en medio de esa tormenta de emociones, terminaría dejando al descubierto un lado que ni Melissa ni nadie más conocía de su esposo. Cuando la pelea se encontró en el punto más álgido, Melissa, estando abrumada, se dispondría a marcharse de la casa, para así evitar seguir avivando el calor de la situación. Cuando de repente, Joseph sacó un arma de su bolsillo trasero y la apuntó hacia su propia cabeza, amenazando con suicidarse si ella se atrevía a abandonarlo o dejarlo solo en la casa siquiera un segundo. Esto dejaría perpleja a Melissa, pero a pesar de su terror, serían su experiencia y su actitud las que conseguirían convencer a Joseph de soltar el arma y dejar que las cosas se calmaran un poco. Obviamente, la secuela de la discusión dejaría muy perturbada a Melissa. Casi inmediatamente buscó una manera de alejarse de su esposo, probablemente reconociendo las señales que ella misma había atestiguado en sus propios casos de cuando era defensora legal, por lo que se mudaría con unos amigos, esperando que el tiempo estando separados pudiera al menos controlar su ansiedad y la ira de su esposo. Sin embargo, lo que Melissa no sabía es que la obsesión posesiva de Joseph se perdía cada vez más en las zonas peligrosas de la mente, transformándose desde su esposo a un acosador violento y errático, desde decenas de llamadas al día, amenazas y acoso a tal punto de colarse en el edificio donde ella trabajaba. Melissa vivió aquellos días bajo el miedo constante de encontrarse con su ahora exmarido, y usaría la historia relatada anterior como evidencia ante la corte, para así
obtener una orden de alejamiento. Ella buscaba solidificar la orden especialmente porque Joseph había adquirido una nueva arma recientemente. Cuando la policía notificó a Joseph de la orden, este explotaría insultado por alguien que él consideraba como de su propiedad. No obstante, todo este quiebre mental se quedaría solo en eso, en algo interno, ya que los oficiales nunca sospecharon lo que él haría tan solo unos días después de recibir la visita policial. Era una mañana del 26 de julio. Un poco después de las 9, la policía recibiría múltiples llamadas alrededor de uno de los apartamentos cerca del campus de Microsoft, alegando entre el pánico de múltiples tiros y los gritos de una mujer. Entre estas llamadas se encontraría uno de los compañeros de cuarto de Melissa. Cuando los oficiales se apresuraron a la escena, desgraciadamente lo primero que identificarían sería el cuerpo de Melissa. Yacía inerte no muy lejos de donde se quedaba con unos amigos. Le habían disparado múltiples veces al torso con una pistola de 9 milímetros. Tampoco tardarían en encontrar al asesino. Joseph, igualmente, se encontraba entre el número de cuerpos en la escena del crimen. Evidentemente, había preferido tomar su propia vida en vez de enfrentar las consecuencias de sus actos. Se había disparado justo después de asesinar a su ex esposa. En su auto encontrarían otra pistola y unas esposas. Aunque sí hubo testigos del crimen, nadie reportó una pelea o una discusión como tal, por lo que probablemente Joseph tenía solo una cosa en mente cuando confrontó a Melissa en ese estacionamiento esa fría mañana. Los hechos se darían un día normal en California, específicamente en el tranquilo condado de Santa Clara. Siendo el hogar de 100,000 habitantes, hoy en día se le conoce más por ser la principal sede de empresas tecnológicas muy conocidas, tales como Intel o Nvidia. Pero lo que nos trae aquí es más bien la casa de un suburbio común, donde últimamente ocurrían hechos anormales. Un conocido de los habitantes se encontraba de visita en la residencia de Vladimir Pokilko, el protagonista de este caso. El barrio donde vivían era un sitio tranquilo, donde la clase media alta de Estados Unidos se expresa casi al punto a como lo vemos en las típicas películas de Hollywood. Solo que en este caso, la razón de la visita no era para socializar, sino debido al misterioso y repentino silencio de la familia. Llevaban ya un día sin contestar sus llamadas ni mostrar la mínima señal de vida, por lo que, como todo buen samaritano, el visitante quería averiguar si el problema se trataba de un simple error de servicio o algo más mundano. Pero lo que encontraría adentro lo dejaría marcado por el resto de sus tiempos. Tal vez no conozcas a Vladimir Pokilko por puro nombre, pero estoy seguro de que sí conoces su trabajo, ya que él sería una de las personas que ayudaría a Alexei Pajitnov a diseñar lo que algunos consideran como el juego más popular de todos los tiempos, el Tetris. Cuando el Tetris saltó a la fama en los años 80, irónicamente fue el gobierno de la Unión Soviética quien más se beneficiaría con la salida del producto. Se estima que las regalías y ganancias del juego, desde su explosivo éxito con Nintendo, es de una suma de aproximadamente $41 millones, dinero del cual ni Alexei ni Vladimir verían un solo centavo, ya que el gobierno se apropiaría de todos los derechos del juego,
haciendo que todas las ganancias fueran directamente al bolsillo del pueblo ruso. En teoría. Básicamente, el temor al puño de hierro de la élite los habría intimidado a renunciar a todos los derechos y ganancias de su trabajo. Esta sería una espina que afectaría a Vladimir especialmente en el futuro. Conforme pasaron los años y decaía la fama del Tetris, la disolución de la Unión Soviética ocasionaría una crisis económica en el país, viéndose ambos desarrolladores obligados a mudarse a la llamada Tierra de las Oportunidades e intentar seguir con sus vidas separadamente. Por un lado, Alexei fundaría la empresa que actualmente es dueña de los derechos del Tetris. Por otro lado, nuestro protagonista terminaría por fundar otra empresa desarrolladora de videojuegos, con el objetivo de replicar otro éxito de la misma magnitud que el Tetris en los años 80. Al final, ese sueño nunca llegó a realizarse del todo. De hecho, fracasó hasta tal punto que comenzó a llevar a la empresa hacia los terrenos de la bancarrota. Vladimir vería de primera mano cómo sus ahorros y todo su trabajo se hundían con la compañía. El estrés de tener un negocio en rojos, junto con la urgencia de financiar un proyecto que lo ayudara a encontrar cierta estabilidad, traerían sobre él un decadente estado emocional. Nadie más lo vería venir, pero su salud mental no era lo único que estaba en picada. Y desafortunadamente, sería nuestro visitante del inicio quien lo viviría en carne propia. Tocó la puerta múltiples veces, pero como respuesta siempre obtuvo el silencio de una casa desolada, la cual disparaba su instinto con alertas cada vez más y más insoportables. Aunque internamente no quisiera, la tensión de la incertidumbre lo obligaría a investigar el interior. La entrada se mostraba relativamente normal, siendo desértica, sin nadie alrededor para recibirlo ni atenderlo. Investigaría la sala, los baños, etc. Pareciera como si Vladimir y su familia hubieran desaparecido a la nada. Pero sería detrás de una de las puertas de las habitaciones donde finalmente descubriría su último paradero. En el suelo se encontraría el cadáver de Vladimir tendido y con la mirada muerta, encima de un charco de su sangre. Su mano tiesa aún mantenía un cuchillo de caza. Supuestamente, él mismo se habría rajado la garganta a modo de suicidio. Esparcidos sobre los muros se encontraban los salpiques de sus últimos segundos de vida. Casi de inmediato, la persona que descubriría el cuerpo notificaría a la policía en una llamada de socorro. ¿Por qué Vladimir habría tomado la dura elección del suicidio?, se preguntaría. Sin embargo, las razones serían mucho más oscuras de lo que él pensaba. La persona que se halló con la escena no lo vería, pero en esa misma habitación yacería también el cuerpo del hijo de Vladimir, Peter, quien sería hallado sobre su cama. Presentaba múltiples heridas de apuñalamiento, además de golpes mortales provocados por un martillo. Igualmente, los investigadores encontrarían a su esposa, con heridas muy semejantes a las de su hijo, también asesinada sobre su cama. En ninguno de los dos cuerpos había señales de heridas defensivas, por lo que la policía concluyó que ellos habían sido asesinados mientras dormían. Para los investigadores, el caso no tardaría mucho en resolverse. La evidencia recolectada apuntaba a que el perpetrador de la hórrida escena había sido el mismo Vladimir. Las armas homicidas se habían encontrado en la casa, siendo 2 martillos y el mismo cuchillo de caza, además de que no se habían reportado altercamientos durante las últimas horas durante el crimen.
Ahora el caso se había convertido en un múltiple homicidio con suicidio. El motivo, se piensa que fue un último estallido de locura. La teoría aceptada de los hechos fue que, debido a su decadente situación financiera, la depresión sacó a la luz una parte oscura de Vladimir. Ciertamente, el tipo perdió progresivamente la cordura como para pensar que el horrendo acto fuera la única salida. Y digo esto por una pieza de evidencia en particular que nos dejó antes de cometer el crimen. Una nota en su escritorio, la cual es infame por ser su supuesta nota de suicidio.